Recién dábamos la información de la muerte de Arquímedes Pucho, quien fue condenado por comandar un clan familiar que se dedicaba a secuestrar y asesinar empresarios. Esto fue en la década del 80. Y allí estamos ahora en comunicación telefónica con quien fue esposa de una de las víctimas del clan Pucho, Rogelia Pozzi, la doctora Rogelia Pozzi. Rogelia, buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Tantos años, Rogelia. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes, es cierto. Bien, Rogelia, ¿cómo tomás esta noticia de la muerte de Arquímedes Pucho? Y mira, realmente ya para mí Arquímedes Pucho fue una etapa tremenda de mi vida y bueno, realmente sí te digo que estoy muy contenta porque creo que hay un desgraciado menos en la tierra. Realmente me puso muy contenta. Rogelia, siempre quedó allí, la estructura emocional y psiquiátrica de este hombre, ¿no? Porque él siempre negó ser el jefe del clan y como negando todo lo que había pasado en su propia casa y lo que había hecho, los crímenes que había cometido, ¿no? Sí, realmente él fue el autor intelectual de todos estos delitos, realmente delitos aberrantes, pues son de secuestro extorsivo seguido de muerte y secuestraban siempre a gente conocida, o sea que ya sabía la persona cuando la secuestraban que la iban a matar, ¿entendés? Porque siempre secuestraban a alguna persona que era conocida o amiga de ellos. Era del mismo lo cual círculo hace que el social, delito sea más terrible. Ellos se vinculaban con sus futuras víctimas ya con el objetivo de secuestrarlas posteriormente o elegían ya de un círculo de amigos que tenían quién era, bueno, blanco o quién era su próxima víctima. Podía ser cualquiera de las dos, o sea, se hacían conocidos de las víctimas o directamente eran personas del círculo de amigos de ellos o de ellos. En el caso de Eduardo, el papá era de la persona que lo entrega a Arquímedes Pucho, que se llamaba Contempomi, y quieren secuestrarlo a Eduardo, que era el hijo de Eduardo Aulet, que era muy conocido de Contempomi y a su vez amigo de Arquímedes Pucho. Rogelia, Mauro Zeta la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo estás? Bien. ¿Se pudo acreditar durante el juicio si Arquímedes Pucho participó de las ejecuciones, de los crímenes concretamente, o era el planificador de todo? Mira, Arquímedes Pucho era quien planificaba el delito y cuando decidían que iban a matar a su víctima, si bien él no era el material del hecho, acompañaba a las personas hasta a los delincuentes compañeros de él, los acompañaba al lugar del hecho y los obligaba a matarlos. ¿Cómo fueron los crímenes por ejecución con disparo de arma de fuego? ¿Cómo fue la mecánica criminal tanto en el caso de su marido como en el resto? Era con disparos, en el caso de Eduardo le pegaron un tiro en la cabeza, a Manuquian creo que también, siempre utilizaban el mismo sistema, con armas de fuego, los mataban y después los escondían para que nadie pudiera saber que ellos habían sido quienes los habían matado. El delito sea más tremendo, ¿entendés? Porque vos sabés que estás secuestrado, entregás el dinero, el rescate y después no, obviamente la persona ya estaba muerta, pero la tenían. Lo peor era que en el caso de Eduardo lo escondieron en un campo en General Rodríguez. Me acuerdo aquel día que estuvimos ahí cubriendo, que estabas ahí, Rogelia, en el 87, fue eso, 4 años después del secuestro y asesinato, ¿no? Sí, eso es lo que hace que realmente sea tremendo, porque en el caso mío, por ejemplo, y de tu familia, siempre vos tenés la duda de que la persona esté viva. Y bueno, en el momento que ya apareció el cuerpo, por supuesto que ya dimos por cerrado el terrible capítulo que me tocó vivir en ese momento. Rogelia, ¿cómo era, por ejemplo, en el caso de su marido, cuánto tiempo se presume él estuvo efectivamente secuestrado en la casa de los Pucho?
Mira, hay dos de los testigos dicen que estuvo una semana y hay otro de los testigos que dice que estuvo 2 semanas. A él lo secuestran el 5 de mayo del año 83 y algunos dicen que estuvo secuestrado hasta el... Perdón, algunos dicen que estuvo secuestrado hasta el... Como Eduardo se había vuelto loco de la desesperación de estar encerrado adentro de un placar, habían decidido matarlo. Y otros dicen que no, que fue después de pagado el rescate. ¿Qué edad tenía Eduardo? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía Eduardo cuando lo secuestran? 26 años. ¿Y cuál era cómo era el modus operandi del momento de secuestrar a sus víctimas? Porque como eran conocidos, los invitaban a su casa, ¿se sabe cómo se manejaban? Sí, se manejaban de esta forma. Eduardo salió de nuestra casa con el auto, a las 6 o 7 cuadras lo para Gustavo Contempomi, que era el conocido de la familia, lo paran como haciéndole señas para que lo llevara y en el momento que lo paran y lo detienen suben 2 más, en este caso subió y Díaz y Contempomi, lo llevan hasta la casa de Martín y Omar, la casa de los Pucho, abre la puerta Alejandro Pucho y ahí lo tienen detenido y secuestrado dentro de un placar. Así que imagínate la desesperación que tiene que vivir un ser humano, ¿no? Me imagino. ¿Y además, Rogelia, porque todos tenían ya la sentencia de muerte en el momento que eran secuestrados. Exactamente, en el momento que eran secuestrados ya sabían que iban a morir porque imagínate, al levantarte a alguien conocido ya vos sabés que tenés tu sentencia de muerte, ni siquiera estaban encasados como para que vos puedas de alguna forma pensar que podías, ¿cierto? Bueno, en este caso no, los levantaban a cara descubierta, Y además allí lo único que se perseguía era el hecho de obtener el dinero, porque en el caso de ustedes allí también pagaron el rescate, pero ya se sabía, aunque pagaran el rescate, que estas personas, las víctimas, iban a ser asesinadas, ¿no? Sí, te digo que cuando a Eduardo, al padre de Eduardo dejaron de llamarlo por una semana, cuando vuelve a llamar a Arquímedes Pucho, que era quien hablaba en forma personal, nos hablaba en ese momento, pensá que no había celulares, nos hablaba a los de nuestras casas, no nos dio prueba de vida, pero por eso para mí ya estaba muerto, pero si bien no nos dio prueba de vida, el padre decidió que tenía que pagar porque pagás igual, ¿entendés? Ahora, ¿cuándo fue eso? ¿El primer llamado se produce rápidamente después del secuestro? O sea, ¿comienzan a llamar inmediatamente pidiendo el dinero, dando cuenta de que había sido secuestrado? No, llamaron a las 3 o 4 horas, o sea, él no llegó a su lugar de trabajo, me empieza a llamar el padre a mí porque no había llegado a la fábrica y a las 3 o 4 horas Arquímedes Pucho llama por teléfono diciendo que era un secuestro, que Eduardo estaba secuestrado. ¿Se identificó como tal, Pucho? No. Ustedes saben a posteriori que era él. Claro. En realidad nosotros ni siquiera sabíamos quién era, esto lo sabemos 3 años después, ¿entendés? Rogelia, ¿y cuál fue el rol, que lo estábamos hablando recién con Débora, el rol de la esposa? ¿En algún momento ustedes intentaron acusarla durante el juicio de ser cómplice, partícipe? Fue cómplice y partícipe. La realidad es que la mujer, imagínate que a las personas secuestradas las tenían adentro de su casa. Claro. No podía negar. Tampoco era una casa tan grande como para que ella pudiese no advertir nada. A ver si yo te lo voy a explicar. Eduardo, por ejemplo, estaba secuestrado en el living de la casa del matrimonio Pucho. Claro. O sea, en el living. Si vos adentro del placar de tu casa, en el living de tu casa, tenés secuestrada a una persona. La señora se dedicaba a prepararle la comida a los secuestrados. ¿Y por qué no la condenaron? Porque no quisieron condenarla, pues tenía una hija chiquita y les dio lástima. ¿Cómo? ¿Es así? O sea, el tribunal blanqueó en algún momento en el debate que no la condenaba por lástima. Sí, el tribunal, en ese momento no era tribunal. El juez de sentencia, sí. Claro, en ese momento era el juez de ejecución. Ella dijo que no, que en realidad ni siquiera
proyecto de sentencia, el juez de instrucción, al principio decía que no, que bueno, que la señora estaba presionada por Arquímedes porque pobrecita, estaba amenazada por él. ¿Y se sabe qué fue de la vida de ella y de la hija, de la hija más chica? No tengo ni idea, realmente ni idea. Yo no tengo ni idea, tampoco tenía ni idea dónde estaba Arquímedes. ¿Y queda alguien vivo? Porque digo, está muerto Arquímedes, está muerto Alejandro, no sé, el otro hijo Daniel. Digo, ¿queda alguien vivo del clan? Sí, el otro hijo Daniel me dijeron que está escabullido en San Luis, con otro nombre. ¿Él fue excarcelado? Tiene la orden de captura, pero se escapó y por lo que me dijeron había comprado campos en la zona de San Luis, así que tienen algo para investigar ustedes, ya que la justicia no hizo nada. Rogelia, ¿cómo se llega al dato de que el cuerpo de Eduardo estaba allí, lo habían enterrado en ese campo de General Rodríguez? Esto es así. El juzgado del doctor Piotti intervenía en el caso de Ricardo Manutian. Y bueno, eran muy parecidos los secuestros, el modus operandi, estaban escritas todas las cartas que ellos nos mandaban con la misma marca. Rogelia, ¿nos aguardas un segundito que vamos a intentar mejorar la línea, que hay algún ruido? Así seguimos conversando porque te queríamos hacer algunas consultas más. Por favor, no cortes, ¿eh? Bueno, la verdad que la historia, yo pensaba, un caso similar a este hoy, ¿no? Con la mediatización que hay, hubiese quizá tenido algún destino distinto, ¿no? Sí, el famoso tema de qué haces con un secuestro extorsivo, si mostrás o contás o difundís que hay un secuestrado. Acordate de lo que charlábamos con el caso Berardi, que la mamá decía, si se hubiese dado a conocer la fotografía de él, tal vez cuando quiso escapar, en vez de confundirlo con un ladrón, lo reconocían. Esa imagen que estamos viendo, yo no sé si tiene audio eso, ustedes me dirán si eso que estamos viendo en imagen, pues estaría bueno escuchar el testimonio de Arquímedes en La Pampa un tiempo atrás, a ver. Burlando toda disposición legal que me ha impuesto el juez, diríamos, en un destierro extrajudicial que viola todas las garantías constitucionales. ¿Su mujer conoce la historia suya? No, con mi mujer está la situación, imagínese, que he tenido que pasar por arbitrariedad de los gorilas que me han condenado 23 años en presidio, todas esas circunstancias en el devenir del tiempo se malogran, ¿no es cierto? Y se provocan distanciamientos que son propios de las circunstancias que se viven en la vida. ¿Qué dice su familia todo esto? No, ¿Sabe que se va a casar? No, yo no tengo que darle cuenta a nadie, eso lo decido yo. ¿Quiere tener hijos? No, ya... ¿Adoptar? Tampoco porque tengo que dedicarme a escribir, a hacerme memoria, trabajar mucho en la parte criminológica, enseñarle a la juventud algunas de las pautas políticas que he vivido, donde soy el único sobreviviente, y no quiero llevarme eso a la tumba. Desvariando, no era una persona que estaba... No, y aparte pensaba recién, Débora, cuando lo mirás, ves una abuela, entre comillas, y lo digo irónicamente, un abuelito que cuestiona a los gorilas que lo condenaron, y detrás escuchamos el testimonio de Rogelia, que es contundente. No, yo creo que además fue condenado. Debe haber pocos antecedentes, vos, Mauro, que lo seguís más, ¿no?, en la historia criminalística del país, de una banda, porque lamentablemente en estos últimos años ha habido muchísimos casos de secuestros extorsivos, se ha convertido en un delito, en un modus operandi habitual, ¿no?, en la Argentina. Pero una banda que secuestra al propio círculo íntimo con sentencia de muerte para cada uno de los secuestrados. No, estaba pensando un paralelismo, la única que tiene un rasgo en común, pero no por el tipo de víctima que elegían, sino por el grupo delictivo en sí, es el caso Berardi. Porque ahí tenés un matrimonio con los hijos, con los cuñados, pero las víctimas no los conocían. No es el mismo caso. Acá directamente conocían a las víctimas. Está nuevamente Rogelia, ahora nos escuchás mejor, a ver. Ay, sí, ahí los escucho. Rogelia, perdona, Débora. Sí. Había quedado ahí trunca la respuesta con respecto a cómo había llegado el dato de dónde estaba el cuerpo de Eduardo en General Rodríguez. Te cuento, uno de los secuestradores, Díaz, Roberto Díaz, se quebró en el juzgado del doctor Piotti y dijo que él lo había matado, confesó que lo había asesinado él a Eduardo por orden de Arquímedes Pucho y dijo dónde estaba.
dijo que estaba en la zona del oeste, en General Rodríguez, y ahí fue donde lo buscaron durante 3 días seguidos, hasta finalmente encontrar el cuerpo de él, ¿no? Rogelia, ¿y cuánto dinero pedían en esas llamadas para negociar? Mira, en su momento, en el año 83, sí, pedían $100.000, que es más o menos, imagínate lo que era en el año 83, $100.000, debe ser ahora como $1.000.000. Y efectivamente se llegó a realizar el pago a través de la familia del padre. No, el pago lo hice yo. O sea, el papá me dio la plata y yo fui con mi papá en mi auto. Fuimos a la zona del oeste, a Lanús, a pagar el rescate después de toda una cosa que es tremenda. Porque no había celular, digamos, claro, hoy en los casos de secuestros que conocemos, ahora se van haciendo postas, te van llamando el celular para que dejes el dinero. ¿Cómo fue en aquel entonces? Bueno, en el caso ese, vos pensás que fue en el año 83, al no haber celulares, llamaron por teléfono a mi casa, dijeron que teníamos que ir a un lugar determinado, que en ese momento era Callao y Juncal, que había una lata de Coca-Cola, dentro de esa lata de Coca-Cola íbamos a encontrar la información de a dónde teníamos que seguir yendo. Era como todo un sistema de postas, de ahí... Más precario. Claro, sin celular, desde ahí, desde Callao y Juncal, llegamos hasta Lanús, así que imagínate, fueron como 7 u 8 postas, en el camino lo vimos a Alejandro Pucho 2 veces. Fue él quien retiró el bolso con el dinero. ¿Vos no lo conocías? No, yo no lo conocía. No. El entregador, ¿Y cómo es que lo vieron? Y lo vimos porque el cuentakilómetros de mi auto funcionaba mal, entonces nosotros íbamos más rápido que los secuestradores. Llegábamos a los lugares y ellos todavía no habían llegado a dejar las latas de Coca-Cola en ese momento, de cerveza, no me acuerdo qué era. Las postas, claro. Y ahí, por eso los vimos varias veces. También lo vimos a Díaz, lo vimos a Fernández Laborda. ¿Y efectivamente llegaron a entregar en mano el bolso con el dinero? No, el dinero no lo entregamos en mano. El dinero lo entregamos en el lugar que ellos habían determinado, donde nosotros teníamos que entregarlo, y ahí lo vimos escondido atrás de un árbol, a quien después nos dimos cuenta que era Alejandro Pucho. Pensá que en ese momento no sabíamos quién era. Ahora cuando lo veían, cuando iban haciendo las postas, que ustedes llegaban primero, después llegaban ellos, ¿ustedes ya presumían que eran los secuestradores o se daban cuenta? Estábamos seguros que eran los secuestradores porque los veíamos en 2 oportunidades, los vimos tirar la lata de Coca-Cola y también determinamos cuál era la patente del auto en ese momento. Rogelia, en algún momento durante el juicio, todo este tiempo que duró la historia, ¿tuvieron alguna actitud de arrepentimiento? ¿Hubo pedido de disculpas o siempre la actitud de los Puchos fue negar y decir no tuvimos nada que ver? Mira, la actitud de Arquímedes fue siempre la de un psicópata que estaba convencido que él no había sido y él jamás se arrepintió. Y Díaz, y el día que los fuimos a buscar a Eduardo, que estaba enterrado en General Rodríguez, Díaz se escapó en ese momento de las personas que lo estaban sosteniendo y se vino a mi auto y me pidió disculpas por lo que nos había hecho a todos. O sea que además de los Pucho, fueron condenados ¿cuántos más? Además de Alejandro, Arquímedes, ¿el resto de la banda fue condenada? Fueron condenados todos, menos la mamá. Claro. Y la nena era muy chiquita, la hija mujer. No, los chicos eran muy chiquitos. La hija más chica en ese momento creo que tendría 10 o 12 años. Claro. Imagínate lo tremendo que debe ser para una criatura vivir en un lugar así, ¿no? Bueno, vos fíjate que en el caso de los Joclender, la hermana mujer, se cambió el nombre, se cambió el apellido, porque claro, bueno, es tremendo. Qué bien que hizo, la verdad, porque... Ahora, Rogelia, Arquímedes Pucho manejaba ese clan, tenía que convencer a los hijos y a la mujer al menos de no decir absolutamente nada de todo lo terrible que ocurría en esa casa de Martín y Omar, ¿no? Era un manipulador con respecto a la estructura psiquiátrica de sus hijos, su entorno familiar. Mira, yo no soy psicóloga, lo que sí creo es que, aparte de manipulador, me parece que toda la familia está conteste con lo que estaba pasando porque vivían muy bien gracias al producido de los secuestros. ¿Y se sabe qué pasó con el dinero? Presumo que los campos que compró Daniel deben ser del producido de los secuestros. O sea, nunca se recuperó nada nunca se recuperó un centavo.
Ahora, ¿cómo se descubrió? Nunca me quedó claro cómo se descubre el clan. Es decir, ¿cuál es el punto de partida para que de un día se llegue a dar... Empiece la investigación para dar con ¿Cuál es el Pucho? punto clave que determina, cometen un error? Te cuento. Esto fue así. Yo siempre seguía desde el ejercicio de mi profesión investigando y buscando a ver qué era lo que había pasado. No sabíamos nada, ni quién había sido, obviamente. Teníamos dudas porque esta persona con tempomia en un momento apareció con dinero, entonces presumimos que podía haber sido quien había entregado a Eduardo, pero no pasaba nada. Sí. Pasa 1 año, 2 años y viene un policía, realmente no sé ni quién es, ni cómo se llamaba, ni absolutamente nada. Viene un policía y me dice, mira, yo sé que vos seguís investigando todo el tema dice, para mí, y me deja escrito una nota donde me pone que podía estar relacionado con el tema de Manukyan, de Nahum y todo. Bueno, y a partir de ahí se empieza a hacer toda esta investigación, se reabre por orden del juez, en su momento el doctor Piotti, se reabre la causa Manukyan y así empieza a... Pero ese policía finalmente declaró, fue como un anónimo que te entrega el papelito. No, eso fue un anónimo, después a partir de ahí se reabrieron todas las causas y se vieron las coincidencias que tenía cada una de estas causas, porque es lo que yo te decía, se notaba que habían sido secuestrados por la misma banda, ¿no? Y se acreditó que habían sido secuestrados por la misma banda dentro de todas las causas, se reabrió todo y bueno, y a partir de ahí se determina todo. Rogelia, ¿con la muerte de Arquímedes se cierra un ciclo ahí en tu vida o fue en el momento de la sentencia judicial que cerraste un ciclo allí? Mira, realmente yo cerré el ciclo a partir del momento que encontramos el cuerpo de Eduardo. En el momento que se encuentra el cuerpo de Eduardo es donde yo cierro el ciclo entre comillas, porque sí. Eduardo siempre siguió formando parte de mi vida y de mi nueva familia. Claro. Porque vos ves que después de pasados 30 años sigo hablando del tema y siempre por lo que luché es para que se hiciera justicia, ¿no? Desde mi carrera y desde el ejercicio de mi profesión y en este caso como víctima siempre luché para que se haga justicia y considero que realmente se hizo justicia en forma parcial porque creo que este tipo de delitos no puede haber una condena de prisión perpetua a 25 años y no es justo que una persona a los 20 siga y sea abogado. Pero bueno, estas son las... desde mi ejercicio profesional son las cosas gravísimas que tenemos dentro de la justicia penal argentina y que desgraciadamente nadie hace nada por modificarla, ¿no? Es así. Rogelia Pozzi, muchísimas gracias por este contacto y un beso grande. Un beso muy grande para ustedes, gracias por llamarme y gracias por recordarlo. No, por favor. Que les vaya bien. Allí está entonces la muerte de Arquímedes Pucho en General Pico, La Pampa. Tras la